Bienvenido a una lección sobre ecuaciones conservadoras y el hamiltoniano. Una ecuación diferencial de la forma x doble primo más f de x es igual a 0 donde f de x es una función arbitraria se denomina ecuación conservadora. Por ejemplo, la ecuación del péndulo zeta doble primo más g dividido por L por zeta es igual a 0 es una ecuación conservadora. Las ecuaciones son conservadoras ya que no hay fricción en el sistema, por lo que la energía en el sistema se conserva. Escribamos la ecuación diferencial x doble primo más f de x igual a 0 como un sistema no lineal ecuaciones diferenciales ordinarias. Para ello, empezamos con x' igual a y, si x' es igual a y es igual a x' doble. Volviendo a la ecuación original, x doble primo es igual a menos f de x. Así que ahora tenemos nuestro sistema x' igual a, y igual a menos f de x. Estos tipos de ecuaciones tienen la ventaja de que podemos solucionar sus trayectorias con facilidad. El truco consiste en pensar en y como una función de x por un momento, luego usamos la regla de la cadena. Volviendo a nuestro trabajo en azul, sabemos que x doble primo es igual a y, aplicando la cadena. Regla para encontrar y'. Pensando en y como una función de x, tenemos y' iguales d barra de x multiplicado por x'. Y sabemos que x' es igual a y, por lo tanto, tenemos y veces d barra de x. Ahora que sabemos que x número primo doble es igual a y multiplicado por d barra de x, reemplazar x número primo doble en la ecuación original con y veces d barra de x. Esto nos da y d barra de x más f de x es igual a 0. Para el siguiente paso integramos ambos lados con respecto a x, lo que nos da la integral de, y d barra de x más la integral de f de x es igual a c simplificando la primera integral. Tenemos la integral de mi día. Los de x se simplifican, lo cual nos da 1/12 al cuadrado. En otras palabras, tenemos 1/12 al cuadrado más la integral de f de x igual a c. Ahora tenemos una ecuación para las trayectorias con diferentes valores de c dando diferentes trayectorias. El valor de c se conserva en cualquier trayectoria. Esta expresión expresa es a veces llamado hamiltoniano o la energía del sistema. Echemos un vistazo a un ejemplo. Se nos pide que financiemos el trayectorias para la ecuación x doble primo más x menos x al cuadrado es igual a 0. Esta es la ecuación de nuestro ejemplo 8.1.1 anterior en el capítulo. Primero escribimos la ecuación dada como un sistema no lineal de ODE. Empezamos con x' igual a y, que indica y' es igual a x doble primo. Volviendo a nuestra ecuación dada, x doble primo es igual a menos x más x al cuadrado. Así que nuestro sistema es x' igual a y, e y' es igual a menos x más x al cuadrado. Ahora recuerda, las trayectorias debe cumplir la ecuación que se muestra abajo a la derecha. 1/12 al cuadrado más el integral de f de x es igual a c. Bueno, en nuestro caso f de x es igual a x menos x al cuadrado. Y, por lo tanto, las trayectorias debe satisfacer la ecuación 1/2 y al cuadrado más la integral de x menos x al cuadrado de x es igual a c. Integrar la integral de x menos x al cuadrado. Con respecto a x es 1/2x al cuadrado menos 1/3x al cubo y, por lo tanto, las trayectorias debe satisfacer la ecuación 1/2 y al cuadrado más 1/2x al cuadrado menos 1/3x al cubo es igual a c y ahora resolvemos y. Primero multiplicamos por 2 y luego sacamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Tenemos que incluir un más o un menos. Tenemos y igual a más y menos c raíz cuadrada de la cantidad menos x al cuadrado más 2/3x al cubo más 2c. Al trazar estos gráficos obtenemos exactamente las trayectorias en la figura 8.1, que se muestra aquí. En particular, observamos que cerca del origen las trayectorias son curvas cerradas en esta región. Siguen dando vueltas por el origen que nunca entra o sale en espiral. Por lo tanto, hemos descubrido una forma de verificar. El punto crítico en 0,0 es un centro estable. El punto crítico en 1,0 aquí hay un sillín, como ya hemos comentado. Este ejemplo es típico para ecuaciones conservadoras. Y ahora consideremos una arbitraria ecuación conservadora x doble primo más f de x es igual a 0. Recordemos, el equivalente del sistema es x' igual a, y y' igual a menos f de x. Todos los puntos críticos ocurren cuando x' e y' son ambos iguales a 0. Esto indica que se producen cuando, y es igual a 0 a lo largo del eje x, es decir, cuando x' es igual a 0. Y los puntos críticos son aquellos puntos en el eje x donde f de x es igual a 0. Recordemos que las trayectorias vienen dadas por la ecuación 1/2 y al cuadrado más la integral de f de x igual a c, que en el sentido más general caso si resolvemos para, y tenemos y igual a más o menos c, raíz cuadrada de la cantidad negativa 2 veces integral de f de x más 2c. Así que porque tenemos y igual es más o menos la raíz cuadrada, las trayectorias son reflejado en el eje x.
En particular, puede haber no hay fuentes ni sumideros espirales de nuevo, si tenemos simetría a través del eje X. La matriz jacobiana para el sistema es la matriz de 2 por 2 con entradas 0, 1 menos f' de X, 0. Recuerde que el sistema es casi lineal si el jacobiano es invertible. Si el jacobiano es invertible, lo que ocurre si f' de X no es igual a 0 en el punto crítico. Si dejamos que J denote la matriz jacobiana, entonces los valores propios de J son las soluciones al determinante de la diferencia de J y lambda y es igual a 0. Lo que nos da la ecuación 0 es igual a lambda al cuadrado más f' de X. Resolviendo lambda, tenemos tener lambda igual a más o menos la raíz cuadrada de menos f' de X. Recuerde los tipos de valores propios indica el comportamiento en los puntos críticos. Y dado que tenemos lambda igual a más o menos el cuadrado raíz de menos f' de X, obtenemos real valores propios de signo opuesto si f' de X es menor que 0. Obtenemos valores propios puramente imaginarios si f' de X es mayor que 0. Esto indica que solo hay dos posibilidades para puntos críticos, ya sea un sillín inestable punto o centro estable. Nunca hay sumideros ni fuentes. Espero que esto le haya resultado útil.